Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Hoy comenzamos en México, donde la cotidianidad pareciera convivir con el horror. La masacre de una familia mexicano-estadounidense que pertenecía a la comunidad mormona no deja de sorprender. 6 niños y 3 mujeres fueron asesinados tras el aparente ataque de un grupo del crimen organizado en el límite entre los estados de Sonora y Chihuahua. Las autoridades no han podido confirmar aún si se trató de una emboscada o de un fuego cruzado, pero los asesinos prendieron fuego a los vehículos en los que se movilizaban las víctimas mortales. Así quedó uno de los vehículos en los que se movilizaban los miembros de la familia Levarón. 3 madres viajaban con sus 14 niños desde un asentamiento mormón en la localidad de Bavispe hacia otro conocido como La Mora. Las 3 mujeres fueron asesinadas junto con 6 menores de edad. Sus cuerpos fueron hallados calcinados y baleados. Los hechos ocurrieron en el límite de los estados de Chihuahua y Sonora, en el norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos. Las víctimas hacían parte de una comunidad mormona y tenían doble nacionalidad. De acuerdo a los primeros reportes, el ataque habría sido ejecutado por uno de los cárteles que controlan la zona. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Seguridad Alfonso Durazo lamentaron los hechos. Envío un pésame, un abrazo a toda la familia Levarón, a los familiares de las víctimas. Es una desgracia lamentable. Agregaron que se estaban investigando las causas del ataque y que no se descartaba que hayan sido confundidos por grupos criminales que se disputan el control de la región. Apenas se está recogiendo la información para no caer en conjeturas. Es una zona en disputa entre diversos grupos criminales. La familia Levarón es conocida en la zona por haber enfrentado a grupos narcotraficantes en años anteriores. La Guardia Nacional, el Ejército y la Policía desplegaron un operativo en la región. En esta parte del programa quiero saludar a Daniel Levarón. Él es primo de las víctimas, miembros de esta comunidad, que nos atiende, ha hecho un alto en el camino, se traslada de Texas a Chihuahua y ha hecho un alto en el camino para conversar con nosotros. Señor Levarón, gracias por atendernos en este momento. ¿Qué tal? ¿Por qué fueron atacadas estas personas? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Son mujeres indefensas con sus hijos en unos vehículos? Mira, hay cosas que no tienen explicación. Tal vez sea una de esas, pero no hay nada que justifique la brutalidad de este ataque contra 3 mujeres y todos sus hijos. O sea que un total de 9 personas. De milagro sobrevivieron 6 niños. Entonces realmente creemos que inicialmente puede haber sido una cuestión de equivocación, pero también hay indicios de que no fue así. Entonces no está muy claro todavía, la verdad. Cuando usted me dice que hay indicios de que no fue así, ¿a qué indicios se refiere? ¿Qué los lleva a pensar que el objetivo eran ellos? No sabemos si necesariamente eran el objetivo, pero al parecer algunos de los niños que sobrevivieron están relatando un poco de lo que vivieron. Entonces hay indicios de que aún dándose cuenta que eran mujeres, niños, el ataque continuó. Eso me refiero. Entonces, como digo, no tenemos una claridad exacta de los hechos, pero todo indica que algo por ese camino sucedió.
Los niños sobrevivientes, ¿están con quiénes? ¿Dónde se encuentran? Afortunadamente lograron anoche sacarlos en helicóptero de la comunidad de La Mora hacia la frontera, los cruzaron y se los llevaron a Phoenix inmediatamente. Entonces, los 6 niños están en Phoenix en los hospitales ahorita. Uno de ellos en condiciones críticas aún, con un disparo en la cara. Hay como otros 3 con lesiones menos severas que están recuperándose. Entonces, ahí están con sus familiares. Esto lo están entendiendo bien. ¿Es la primera vez, señor Levarón, que tenían problemas con el crimen organizado? ¿O ya venían siendo acosados en la comunidad desde hace tiempo atrás? Tenemos muchísimos años que no surge ningún tipo de incidente, mucho menos de este calibre. Hace 10 años tuvimos unos incidentes en nuestra comunidad en Levarón, donde nos mataron a Benjamín y a Luis Widmar por cuestiones de... Tuvimos unos secuestros en nuestro pueblo que como comunidad nos rehusamos a pagar las cantidades exigidas por los grupos criminales. Entonces, en ese entonces nos mataron a 2 miembros de nuestra comunidad. Pero eso pasó en 2009. Entonces, tenemos desde entonces que no ha pasado siquiera absolutamente nada. Digamos que con el aumento del crimen organizado, con la pérdida territorial del gobierno de México ante el crimen organizado, ¿no pensaron en regresar a los Estados Unidos para evitar ser objeto de ataques como el que ocurrió a su familia? Mira, son pláticas que cada familia tiene entre sí. Hay algunas familias que sí se han retirado temporalmente, otras permanentemente, pero en su gran mayoría son familias que tienen aquí generaciones. O sea que muchas de nosotros son 4 o 5 generaciones y es nuestro pueblo, es donde vivimos. Entonces, más que huir, estamos tratando de buscar soluciones de cómo poder enfrentar este problema sin que haya este tipo de conflictos. Entonces, desafortunadamente pasa algo como hoy, entonces cuestionamos absolutamente todas las decisiones anteriores, obviamente. Entonces sí es algo que se platica muy seguido. Entiendo que han sido en su familia 2 o 3 generaciones invirtiendo en ganadería, en tierra. Transferir esta inversión ¿no es también una forma de preservarla? Sí, absolutamente. Entonces, es como, no sé, imagínate tú de donde eres y que te digan, ¿sabes qué? Está demasiado difícil y vete por siempre. Entonces, sí ha sucedido y obviamente son cosas que tienen que considerarse. Pero más que eso, estamos buscando soluciones a largo plazo, conjunto con nuestros gobiernos, con cualquier, hasta en esta situación, con darle más, divulgar más este mensaje de la situación de la cual estamos viviendo en nuestras áreas, de que es un caos total, o sea que hay una ingobernabilidad muy latente en la cual no sabemos ni para dónde voltear. O sea que esta situación deja muy en claro la falta de autoridad en ciertas zonas. Entonces estamos buscando soluciones que nos permitan vivir en paz. ¿Las autoridades de México se han comunicado con ustedes, con su familia? Sí, de hecho, el papá de una de las víctimas, Adrián Levarón, Julián Levarón, primos míos, están en contacto con las autoridades, tanto estatales como federales. Están solicitando todo el apoyo a ellos, que pues tarde, pero parece ser que está llegando. ¿Me escucha, señor Levarón? ¿Me está escuchando?
¿Me escucha o no me escucha? Hemos perdido comunicación con Daniel Levarón. Él es primo de las víctimas y miembros de la comunidad que lamentablemente fueron asesinados en esta nueva masacre en México. Me quedaban un par de preguntas. Les dije al comienzo que Daniel Levarón está yendo hacia Culiacán. Lamentablemente no hemos podido retomar esta llamada. Mi equipo de producción me dice que han perdido el internet. Nos costó bastante retomarlo y tenerlo a él, pero bueno, por lo menos nos ha dado tiempo de conversar varias de las cosas importantes que teníamos pendiente y agendado para preguntar en relación a esto que ha ocurrido. Lamentablemente se me quedan en el tintero un par de preguntas más. Entre tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha lamentado la muerte de ciudadanos estadounidenses en esta masacre. Trump ha urgido a México a lanzar una guerra contra los carteles del narcotráfico responsables de esta y otras masacres. Se ha dicho que si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo solicita, Washington está dispuesto a prestar ayuda. Una familia y amigos maravillosos de Utah quedaron atrapados entre dos viciosos carteles de la droga que se disparaban el uno al otro, dando como resultado la muerte de muchos estadounidenses grandiosos, incluidos niños pequeños y algunos desaparecidos. Si México necesita o solicita ayuda para erradicar esos monstruos, Estados Unidos está listo, dispuesto a involucrarse y a hacer el trabajo de manera rápida y efectiva. El grandioso nuevo presidente de México ha hecho de esto un gran asunto, pero los carteles se han vuelto tan grandes y poderosos que a veces necesitas un ejército para derrotar a un ejército. Por su parte, el presidente de México ha respondido al ofrecimiento del presidente Trump. López Obrador ha dicho que conversaría telefónicamente con el mandatario estadounidense para aclararle que solo aceptaría la cooperación de Washington si la soberanía mexicana está garantizada. Toda la cooperación que sea necesaria, eso es lo que voy a hablarle, lo que voy a decirle ahora al presidente Trump, agradecerle mucho, ver en qué pueden ayudar, pero cuidando nuestra soberanía, como ellos lo hacen y como lo hacen todos los países. En esta parte del programa nos acompaña Guadalupe Correa Cabrera, analista política, especialista en relaciones México-Estados Unidos. Guadalupe, buena tarde, gracias por acompañarnos, bienvenida. Tiempo sin vernos. Tiempo sin vernos, Idania, un placer estar como siempre con ustedes. ¿Puede imaginarse o podemos llegar a imaginarnos una cooperación entre Estados Unidos y México para combatir los cárteles en territorio mexicano? Absolutamente. Desafortunadamente antes no nos lo imaginábamos, pero si recuerdas, de las primeras cosas que dijo el presidente, y fue una de las frases que me quedan muy grabadas, uno de los conceptos más interesantes, México no puede pelear, no ha sido efectivo en luchar contra los carteles, luchar contra sus bad hombres, sus hombres malos, y Estados Unidos está dispuesto a ayudarlos. Y parece ser que ahora esto se puede hacer realidad. Me preocupa de manera muy importante porque, como lo pudimos escuchar, él está hablando de la necesidad de un ejército para combatir otro gran ejército, lo cual quiere decir más militarización, más muerte. Y ya sabemos cuál han sido los resultados de esta cooperación, de la cooperación entre Estados Unidos y México. No es la primera vez y quizás no será la última, pero sí es trágico y sí ha sido trágica esa cooperación y ese tipo de estrategias que nos han llevado a incrementos muy importantes en los niveles de violencia y en la tasa de homicidios. Hay quien señala, Guadalupe, que a pesar de las diferencias o de la relación que se pensó al comienzo que podía tener López Obrador con el presidente Trump, ha resultado ser todo lo contrario. Es decir, ha sido López Obrador condescendiente, hay quien piensa que ha sido débil o ha cedido demasiado ante Estados Unidos. ¿Qué piensas de eso? Es muy distinto ser un político o una persona que está en campaña política a ser el presidente de una nación que está muy vinculada a los Estados Unidos, una nación del mundo en desarrollo,
que tiene frontera con la nación más poderosa del mundo. México no puede de alguna manera tener total autonomía en sus decisiones y la soberanía de la que habla el presidente López Obrador, de que puede recibirlo con todo, haciendo valer la soberanía del país. Creo que López Obrador lo dijo de una manera y sin saber lo que era estar sentado en la silla presidencial, y tampoco con una persona, con un líder como Donald Trump, donde la diplomacia, donde los canales diplomáticos no se siguen como se han seguido históricamente. Andrés Manuel López Obrador había establecido algunas líneas generales de su política migratoria, algunas líneas generales de su política antinarcóticos, de su política de seguridad, y por lo que vemos, él incluso había hablado de amnistía, él había hablado de no enfrentar directamente a los carteles. Con lo que está pasando, el hecho de que estemos hablando de víctimas mexicoamericanas, que son ciudadanos estadounidenses, pues eleva el tema, lo delicado del asunto, y pues en efecto, López Obrador no es el mismo que estaba en campaña como presidente de México. Ahora, Guadalupe, señalas que te preocupa una cooperación que pudiese presentarse en este sentido, es decir, para combatir los cárteles, y pregunto, si no es a través de la colaboración, ¿cómo puede ganar México esta batalla que pareciera ir perdiendo? Es que esa es una pregunta muy importante. El problema es que estamos hablando no nada más de drogas, de negocios ilícitos, de venta de armas, y esto tiene un carácter transnacional más que solamente mexicano o estadounidense. México sí tiene manera de algunas maneras, ¿no?, de aliviar la situación, pero estamos hablando de una cuestión transnacional, y además de todo, los Estados Unidos se benefician de la guerra, se benefician de la venta de armas, y siguen manteniendo una población que es adicta a las drogas sin querer resolver el problema, o parece que sin querer resolver el problema. Se han gastado billones de dólares en una estrategia fallida, llevada principalmente por la DEA y apoyada por las otras agencias, el Departamento de Justicia en primer lugar, pero también ha sido acompañada por el Departamento de la Defensa, el Departamento de Estado. O sea, la cooperación con México ha sido fallida, y la estrategia de la DEA ha sido totalmente fallida. ¿Por qué? Porque hoy por hoy el consumo de drogas en Estados Unidos probablemente es mayor que nunca, y las drogas no han parado. Entonces, realmente me preocupa bastante porque lo único que, realmente Estados Unidos ha establecido muy bien cuáles son sus criterios, cuál es su enfoque es Kingpin Strategy, ir atrás de los líderes de los carteles, generar este ciclo de violencia que le beneficia a la sociedad estadounidense y a la economía. México no tiene mucho a dónde irse, y ya vimos lo que pasó con una cooperación tan cercana como la que se dio con el presidente Felipe Calderón. Ahora, bueno, el presidente López Obrador se niega a una guerra frontal contra el crimen organizado, contra los narcos. Lo ha dicho reiteradamente. Pero ¿no pasamos a otro extremo, el de la inacción? Es decir, ¿no abdica el Estado, por ejemplo, cuando entrega al hijo del Chapo, como lo hizo hace unos días? Absolutamente, absolutamente. La cuestión aquí es complicada. No terminé también de decir, bueno, ¿qué podría hacer México para aliviar la situación que no esté con Estados Unidos? Bueno, habría que aplicar cuestiones más bien de inteligencia financiera, cerrar los vínculos financieros. Eso se tiene que hacer, esto se tiene que hacer entre los dos países. Y México está diciendo, yo no voy a seguir lo que Estados Unidos me estaba imponiendo, y entonces no voy a seguir a los líderes. Y entonces, como no puedo con esta organización, esto va a representar una pérdida de vidas humanas, y entonces me voy a dedicar, lo voy a soltar. Eso da una señal muy peligrosa, y ahora no estamos hablando de grandes narcotraficantes que ponen en jaque a una comunidad. Estamos hablando de delincuentes que ponen en jaque a la sociedad. Estamos hablando de víctimas inocentes, de niños, de mujeres. Es muy complejo. O sea, tú no puedes dejar que operen así. Tú no puedes decir, no voy a ir contra nadie. Y la manera de ir militarmente ha sido también nefasta. Se tienen que desmantelar
las redes criminales de otra manera, claro, no mandando al ejército, pero es liderazgos, o sea, operaciones directas y además de todo cerrar los flujos financieros, hacer operaciones transnacionales para contrarrestar claro, para lo de lavado de dinero y además de todo cerrarle la entrada a las armas. Es decir, esa estrategia que es, según los que son especialistas en estos temas de seguridad, lo que no hay es una estrategia planteada para terminar con el crimen organizado, pero es la crítica que se le hace al presidente López Obrador, que lo que precisamente tiene es ausencia de estrategia. Él tiene una ausencia de estrategia y Estados Unidos tiene una estrategia fallida que hace que este ciclo de violencia se vaya repitiendo. Entonces tenemos lo peor, tenemos la peor mezcla que se puede tener. México sin tener estrategia, pasando lo que está pasando con Estados Unidos presionando a México para que actúe como ellos quieren. Realmente tenemos una situación muy complicada y los cárteles siguen ganando espacio y el Estado mexicano empieza a perder control y empieza a perder funciones y ya no tiene el monopolio legítimo del uso de la violencia. Guadalupe, como siempre, gracias por estos minutos, por estar aquí en NTN 24. Muchas gracias, Idania, es un placer. Gracias. Igual para nosotros. Buena tarde para ti. Guadalupe Correa, son las 4:24 minutos, hora costa este de los Estados Unidos. Ha cambiado el reloj el día de ayer y ahora tenemos la misma hora. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que llegó a los 300 días de mandato. Cuestionado recientemente por su respuesta ante la situación registrada en la Amazonía a propósito de los incendios forestales, enfoca su gobierno en el área económica. Recientemente recibió la invitación a unirse a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. La idea surge en un momento de oro para la extracción del crudo en Brasil, que viene batiendo récords de producción y se ha convertido en un imán para las petroleras transnacionales. 300 días de gobierno, caída en la tasa de homicidios, reducción de violaciones, reducción en el tráfico de drogas, 761.000 empleos formales, mercado de valores en alza histórica, intereses en mínimos históricos de 5%, acuerdos históricos, reducción ministerial. Juntos estamos cambiando el futuro de Brasil. Es noticia el éxodo venezolano, ese que muchos han calificado como un éxodo bíblico, ese que no se detiene. Casi 1 millón de personas tienen planes para huir de Venezuela en los próximos 6 meses. El estudio realizado por la encuestadora Delfos señala que son más de 5 millones de ciudadanos quienes se han ido hasta el momento. El consumo de alimentos ha disminuido en 40% en todo el territorio nacional, mientras que la caída del calzado y el vestido supera el 70%. Este es un informe de Oliver Fernández en Caracas. Mientras no haya un camino claro hacia la solución de la crisis, la diáspora se incrementará de manera exponencial. Entre 600.000 personas y 1 millón de personas dicen que en los próximos 6 meses tienen planes para irse, es decir, se terminarían yendo. Si suponemos que solo el 20% termina haciéndolo, estamos hablando de 150.000 personas. Estamos hablando de 150.000 personas yéndose en los próximos 6 meses. Esto sigue siendo una cantidad de gente bastante grande, más aún cuando ya estimamos que se ha ido más de 5 millones de personas del país. En lo económico, el efecto de las sanciones ha generado que el régimen de Maduro no tenga acceso a cuentas internacionales. Han optado por vender los recursos en efectivo, además sin rendir cuentas. Estamos hablando de casi un poco más de 420 millones de euros que se han vendido al sistema financiero para clientes venezolanos. Y eso, por supuesto, hace que la disposición o la cantidad de efectivo que maneja PDVSA o que maneja el Banco Central de Venezuela sea bastante elevada. En enero, Juan Guaidó contaba con el apoyo de 70% de los venezolanos. Hoy ese respaldo ha disminuido. Los ciudadanos consideran que las promesas no se han cumplido. Los números llegaron a estar en su mejor momento, casi en 70% de apoyo, de confianza en Juan Guaidó. En este momento están un poco por debajo del 50%. Siguen siendo números altos. Lo más importante es que las personas, cuando hablan sobre Juan Guaidó, lo que dice es que se debe apurar. Es decir,
todavía hay cierta confianza en que podría lograr algo, pero sienten que debe apurarse. Hay una caída importante del gasto público que solo favorece al régimen de Maduro. De 4 millones de empleados públicos, la nómina se redujo a un poco más de 2 millones. Por supuesto, en un proceso extremadamente agresivo de reducción de gasto, de destrucción de servicios públicos y donde ha dejado a la gente huérfana, ¿no? Ese es un factor. El segundo factor es el encaje legal. La política de encaje legal ha hecho que el crédito se restrinja en forma importante en lo que va de año. Solo 15% de los venezolanos tiene acceso a divisas. El resto de la población debe reinventarse para poder sobrevivir. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Es noticia el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, quien calificó como esperanzador el triunfo de Alberto Fernández en Argentina. Según él, las cosas volverán a tomar el camino correcto en América Latina. Yo creo que las cosas vuelven a su rumbo histórico, a esa América Latina digna, soberana, que busca la justicia social, que busca la integración, crea esa nación de naciones como soñaron nuestros libertadores y que ahora es una necesidad de supervivencia para tener presencia en un mundo cada vez más globalizado, pues una globalización que no busca una sociedad global sino un mercado global. Debemos defender a nuestros pueblos de aquello. Entonces creo que es una enorme y gran noticia para nuestro continente. Es noticia la imagen de estas dos mujeres policías que fueron atacadas con bombas incendiarias durante las protestas en Chile, que ya completan 18 días. Las funcionarias sufrieron quemaduras en el rostro y fueron trasladadas de urgencia al hospital de Carabineros en Santiago. Los hechos ocurrieron en la jornada de manifestaciones denominada Superlunes. Las agentes fueron identificadas como la cabo María Hernández Torres y la carabinera Abigail Aburto Cárdenas, integrantes de la dotación de Fuerzas Especiales de Carabineros. El gobierno busca establecer la identidad de los agresores. Mientras hacer todo lo posible para que se sancionen y no queden impunes, porque realmente son hechos de una violencia que es inaceptable y que no tienen nada que ver con las legítimas aspiraciones y planteamientos que ha hecho la ciudadanía. Favorablemente, tal como han dicho los médicos, tiene un buen pronóstico, de cuidado, sí, así que estar en las mejores manos de nuestros médicos de Carabineros. Mientras esto sucede en las calles de Chile, el presidente Sebastián Piñera afirmó que no va a abandonar el poder, que no piensa hacerlo. Esto lo hizo en una entrevista con la cadena BBC. El mandatario afirmó que a pesar del estallido social, terminará su periodo de mandato. Es la primera entrevista que el presidente Piñera ofrece desde hace ya casi 3 semanas de manifestaciones. Afirmó también el presidente Piñera que está en la búsqueda de un acuerdo ciudadano para conversar sobre los temas que mantienen las calles encendidas. Por supuesto que voy a llegar al fin de mi gobierno. Fui elegido democráticamente por una enorme mayoría de chilenos y tengo un deber y compromiso con esos que me eligieron y con todos los chilenos. Si alguien quiere hacer una acusación constitucional, está en su derecho, pero yo estoy absolutamente seguro que ninguna de este tipo de acusaciones va a prosperar, porque la solución en democracia es respetar las reglas de la democracia y no atentar contra la democracia pretendiendo desestabilizar a un gobierno que ganó las elecciones legítimamente y por una amplia mayoría. A esta hora nos acompaña Jaime Naranjo, el expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Chile. Diputado, buena tarde, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, un gusto saludarlas a ustedes como también a todo el pueblo colombiano. Diputado, es 3 semanas prácticamente que el pueblo chileno está en la calle. ¿Cuál es la salida? El presidente Piñera ha dicho que está dispuesto a negociarlo todo, pero pareciera que nada satisface las exigencias de los chilenos. Mire, ocurre que la crisis que estamos viviendo hoy en día es el cúmulo de muchas frustraciones de los sectores más marginales y de la sociedad chilena en relación al modelo económico que estamos viviendo. Un modelo económico que principalmente cumplía un rol muy subsidiario y donde el mercado era el que resolvía todos los problemas de la gente. El problema es que cuando las economías funcionan en términos de mercado, solamente pueden acceder al mercado los que tienen plata.
y la gente que dispone de pocos recursos, obviamente que queda en una situación muy deteriorada. Y la gente, claro, vivió mucho tiempo en esta sociedad de mercado, pero con un alto endeudamiento y sintiendo que sus demandas más sentidas en materia de salud, en materia de educación, en materia de pensiones, no estaban siendo satisfechas adecuadamente. Y como todas estas explosiones sociales que ocurren en el mundo, bastó una pequeña chispa, insignificante, para que generara esta revuelta social, que fue el aumento de las tarifas del metro, que no era una cantidad muy relevante, 30 pesos, es decir, ni siquiera un centavo de dólar. Y eso desencadenó una crisis de enormes proporciones en el país, donde la gente, toda esa rabia acumulada durante tantos años, la fue a expresar en las manifestaciones y en todas las expresiones de violencia que hoy día vivimos. Entonces, cuando usted me pregunta a mí, ¿cuál es la solución? La solución tiene varias aristas. Y el problema es que el gobierno actual no la está entendiendo. Una de ellas es una arista política. Nosotros heredamos una constitución de la época de la dictadura de Pinochet. Y esa constitución es la que muchas veces restringe y amarra al Estado para tener una participación más activa. Y claramente eso, tener un rol subsidiario y no un rol social, limita la participación del Estado. Desde el punto de vista social, la gente se siente marginada, discriminada en diversas materias que incumben con su vida diaria. Y eso genera frustración y amargura. Y desde el punto de vista económico, hay mucha frustración porque los salarios son bajos, las pensiones son bajas y la economía, lo que ha hecho durante estos años, es que la gente que tiene más plata gane mucha plata y la gente que es más modesta cada día se siente más pobre. Y por tanto, lo que tiene que hacer el gobierno es una agenda totalmente distinta a la que ha tenido durante estos años, que es una agenda claramente social, de satisfacer las demandas sociales de la gente y por otro lado abordar el tema constitucional que es modificar la actual Carta Fundamental del país. Claro, pero diputado Naranjo, bueno, el presidente Piñera ha dicho que está dispuesto a negociarlo todo, hasta el cambio de la Constitución. Ahora, esa puede ser la salida. Yo le pregunto, ¿por qué, por ejemplo, la presidenta Bachelet no cambió la Constitución? Que una Constitución de la época del dictador Pinochet. Y esa Constitución, para modificarla, requiere de altos quórum parlamentarios, 3/5. Y ninguna fuerza política, ya sea de oposición o de gobierno, pudo tener esa cantidad tan alta de parlamentarios para poder modificar la Constitución. Además, esa misma Constitución no permite plebiscitos, es decir, que en algún momento el presidente de la República convoca un plebiscito para preguntarle a la gente acaso se puede modificar la Constitución o no. Y claramente hoy día la gente entiende que sus demandas sociales no van a ser satisfechas si no hay una modificación de la Constitución. Y por eso que hemos planteado, y el gobierno sigue siendo sordo sobre esta materia, un plebiscito para que se convoque a la ciudadanía acaso está dispuesta a modificar la Constitución o no. Y si se aprueba la modificación de la Constitución, habría que inmediatamente preguntarle a la gente acaso quiere que esa modificación constitucional se haga a través de una asamblea constituyente, de una convención o a través del actual Parlamento. Pero mientras no se aboque el tema constitucional, veo difícil yo que esto pueda parar o frenarse, porque las demandas sociales de la gente que actualmente reclama no van a ser satisfechas de la noche a la mañana. Y por tanto, ¿lo puedo recuperar o no? No estoy... puedan ser satisfechas. ¿Usted me escucha, diputado Naranjo? Diputado, ¿me escucha? Sí, la escucho bien.
Perfecto. Y yo... La estoy escuchando muy bien. En este momento le escuchamos nosotros, no se corta repentinamente. Una última pregunta, diputado. Bueno, todo pareciera encaminado a que se puede plantear el cambio de la Constitución. Ahora bien, hay una protesta social legítima que está en la calle, pero también ha habido en paralelo una ola de violencia. Ayer veíamos las imágenes de las carabineras a quienes se les incendió y hemos visto repetirse este tipo de actos. ¿Dónde comienza una y termina la otra? Es decir, ¿cuál es el límite? Que esto también nos parece importante. Mire, todas las fuerzas políticas han condenado los actos de violencia. En eso no hay que confundirse ni equivocarse. Lo grave es que para mantener el orden público, cosa que no había ocurrido desde que volvimos a la democracia, se han violado de manera generalizada los derechos humanos de las personas. Ya tenemos 22 muertos y alrededor de 4.000 a 5.000 heridos. Mucha gente que ha perdido la visión a raíz de balines que han tirado las fuerzas de Carabineros y el Ejército. Y por tanto hoy día, además de la crisis política, social y económica que tenemos, se agrega un elemento adicional, que son las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en estos días y que se reiteran una y otra vez. Entonces, se ha agregado un elemento que ha sido condenado y que debe ser sancionado porque no pueden quedar en la impunidad quienes han violado sistemáticamente los derechos humanos. Jaime Naranjo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias por acompañarnos en NTN 24. Muchas gracias, un gusto saludarlo a usted y a todo el pueblo colombiano. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a usted. Con esto hacemos la primera pausa en la tarde de hoy. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo siempre en pantalla. Ya venimos con más información. Crimen de odio en Milwaukee, en los Estados Unidos. Un hispano fue rociado con ácido de batería en el rostro. Mahuad Villalá sufrió quemaduras de 2º grado en la cara. Dijo que este incidente ocurrió después de que un hombre lo confrontó por la manera en que estacionó su vehículo y lo acusó de vivir en la Unión Americana de forma ilegal. Sin embargo, Villalá, de 42 años, es nacionalizado estadounidense. El sospechoso, de 61 años, se encuentra detenido. En una conferencia de prensa, el alcalde de Milwaukee dijo estar en shock por la agresión y responsabilizó al presidente Trump de incitar al odio hacia las minorías étnicas. El presidente ha dicho en repetidas ocasiones que el flujo de inmigrantes que tratan de cruzar la frontera con México no es otra cosa que una invasión. Y en este mismo orden de ideas, el FBI, la policía de Colorado, detuvieron a un supremacista blanco que planeaba colocar una bomba en una sinagoga de la localidad llamada Pueblo. El sospechoso fue identificado como Richard Holzer, de 27 años. Según las autoridades, el arrestado consideraba al pueblo judío como un cáncer y por eso quería ejecutar el atentado. Además, el presunto terrorista reveló que planeaba el uso de arsénico para contaminar el agua de la sinagoga Templo Emanuel, que es la segunda mayor y más antigua del estado de Colorado. De acuerdo a la declaración jurada de la queja, el señor Holzer se identifica como un skinhead y un supremacista blanco. Durante la investigación, los agentes del FBI se dieron cuenta de las declaraciones racistas, antisemitas y amenazantes hechas por el señor Holzer en los medios sociales. Él expresa repetidamente odio al pueblo judío y apoyo a una guerra santa racial. Apple donará $2.500 millones a California. El gigante tecnológico anunció que entregará estos recursos para combatir la escasez de vivienda en el estado. El dinero será destinado a un fondo de $1.000 millones para la construcción de nuevos hogares para familias de escasos recursos y el restante en asistencia de hipotecas y en terrenos propiedad de Apple en San José, con el objetivo de brindar acceso de financiamiento a personas en situación vulnerable. El aporte es mayor al de Google y al de Facebook, que donaron respectivamente $1.000 millones.
4:49 en la costa este de Estados Unidos. Avanza en Florida la asamblea número 53 de la Federación Latinoamericana de Bancos. Ejecutivos bancarios de 54 países del mundo se han dado cita en la ciudad de Miami. Expansión y retos de la industria en América Latina y la importancia de la región para las instituciones bancarias internacionales son algunos de los temas que hacen parte de la jornada de hoy. José Manuel Acevedo tiene un reporte. José Manuel, buena tarde. Y seguimos aquí en la asamblea número 53 de FELABAN. Es un gusto saludarlos a esta hora con un invitado muy especial. Él es Julio José Prado, es el presidente de Asobanca en Ecuador, pero también el director del Comité de Transformación Digital justamente de la Federación Latinoamericana de Bancos. Julio José, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Julio José, lo hemos querido invitar para hablar sobre el asunto de la transformación digital, que no solamente tiene que ver con el sector financiero, sino por supuesto con todas las empresas de nuestro entorno. Y el otro día hablaba yo con un banquero que decía, bueno, nosotros ya estamos haciendo transformación digital porque tenemos un website, porque tenemos página abierta en Instagram, en Facebook, en Twitter, y me decía, y lo más importante, tenemos un mensaje de respuesta automática cada vez que un cliente tiene una queja y le decimos, gracias por contactarse con nosotros, en minutos estaremos dando una respuesta. Pero seguramente eso no es transformación digital. ¿Estamos entendiendo mejor este asunto o seguimos todavía rezagados en la región, Julio? Creo que a nivel internacional la percepción, y lo pasa también en América Latina, es que la banca está lista ya y 100% lista para el tema de la era digital, de la banca digital. Y no es así. Incluso en Europa, en Inglaterra, por ejemplo, que es una zona de alta innovación, hay muchas empresas y bancos que se consideran a sí mismos que solo están 10% listos para la digitalización. En América Latina ese número seguramente es mucho menor. Con lo cual, tener una aplicación, tener una página web, tener algo de una aplicación móvil, ¿no es cierto?, para interactuar con los clientes es lo mínimo necesario para esta era, pero necesitamos comenzar a trabajar sobre lo que llamamos hoy por hoy. Estamos en una época nueva de la innovación financiera, la era de los ecosistemas digitales. Básicamente, ¿qué significa esto? Que comenzamos a interactuar con nuestros clientes a través de otras plataformas que no pertenecen solamente a los bancos, y una era también de la competencia con retail y empresas que no vienen necesariamente del sistema financiero. Julio, ¿tenemos suficiente talento profesional en América Latina para tratar de enfrentar estos desafíos de la transformación digital, o seguimos todavía con profesionales muy buenos en temas más afines al humanismo, con abogados, con economistas, con sociólogos, pero nos hace falta definitivamente tener ingenieros, tecnólogos, técnicos, expertos en sistemas de información? Hay un gran reto de la banca en América Latina que no sucede en otras partes del mundo, es que la banca en América Latina ha estado bajo mucha ataque y mucha amenaza, incluso política, en los últimos años, últimas décadas, y eso ha hecho que los talentos más jóvenes, ¿no es cierto?, todos aquellos millennials hacia abajo, no busquen a la banca como su primer lugar de trabajo. Pero hoy por hoy tenemos una oportunidad, y esto yo lo veo como una oportunidad. El fintech, la innovación financiera, está atrayendo nuevamente a esos talentos que están buscando no solo estar en la punta de lanza de innovación financiera, que es una de las industrias, la bancaria, la financiera en América Latina y en el mundo que más innova, sino también comenzar a encontrar nuevas oportunidades para desarrollarse. Claro. Y es ahí donde tenemos que seguir trayendo a ese talento. Sí hay buen talento, pero tenemos que hacer que ese talento venga y quiera mantenerse en la banca. Ahí hay un rol de todos nosotros, pero sobre todo obviamente del sistema financiero, de encontrar los espacios para que puedan venir a trabajar, y ese talento es tremendamente importante, y que no fugue al exterior, sino que logre quedarse en nuestros países. Claro. Hay un reto importante, ¿no? Julio, importante sin duda alguna, pero el otro tema que también causa a veces barreras y resistencia cuando se habla de transformación digital, de inteligencia artificial, de robotización y automatización de procesos, es el que tiene que ver con la destrucción del empleo en términos de fuentes humanas que prestan ese empleo. Mucha gente dice, llegó la tecnología y por lo tanto nos van a desplazar y definitivamente se va a generar aquí una masacre laboral y no vamos a tener esas mismas oportunidades que teníamos en términos de empleabilidad. ¿Eso está pasando? Y si está pasando, ¿cómo hacemos para tratar de persuadir justamente a las plantas de personal de las empresas para que armonicen el desafío de tener tecnología, pero al mismo tiempo mantener al talento humano vinculado? Yo no creo en la visión fatalista de que la tecnología va a hacer desaparecer al talento humano, o que todo en el futuro va a ser robots y nosotros vamos a quedar para tareas secundarias. Creo que esta discusión ya la hemos tenido desde la revolución industrial hace más de 200 años, y lo que está claro es que la tecnología ayuda a profesionalizar, a ser más eficientes, y obviamente hay empleos que van desapareciendo, pero se van a crear muchos nuevos talentos. Lo que sí tenemos que encontrar, y ya no estoy hablando solo del tema bancario, sino es cómo podemos encontrar aquellas áreas
específicas, aquellas áreas core, ¿no es cierto?, en América Latina, en los que tenemos negocios tradicionales que requieren innovación y requieren digitalización. Estoy hablando, por ejemplo, de un gran diferencial de América Latina en el tema de la agroindustria, de los temas agrícolas, de los temas de los negocios agrícolas, en donde la digitalización e innovación está casi que en pañales. Es ahí donde tenemos que nosotros meternos mucho más. ¿Para qué? Para que esa innovación genere baja de costos, mayor productividad y mayor eficiencia, y que los mejores trabajadores puedan escalar después y saltar a otros negocios, incluso de mayor valor agregado y de mayores ingresos. Muy bien, Julio, y finalmente hay una pregunta que también tiene que ver con el lado positivo de esta historia, porque siempre hablamos de las fintech, de las big techs ahora a nivel internacional, global. Miramos, por supuesto, hacia Estados Unidos y lo que está pasando en países europeos o en el Asia, pero entre nosotros hay unas experiencias positivas que puedan dar cuenta de que la transformación digital sí se puede hacer en la región de América Latina. Mira, la región donde mayor crecimiento del número de fintechs y de startups tecnológicas relacionados con el sistema financiero hay es América Latina. Y estamos viendo hubs financieros que antes no existían. Por ejemplo, en este caso, el hub financiero específico de Colombia, ha habido una explosión de la cantidad de fintechs en Colombia que están generando no solo competencia con la banca tradicional, pero sobre todo estamos viendo colaboración con la banca tradicional. Modelos de negocio disruptores que no solo vienen de la banca, sino también del retail, de empresas que hacen comercio y también de empresas que están metidas en el tema de seguros y otras empresas que están comenzando a entrar. Es ahí la riqueza. La riqueza de América Latina justamente va a estar en la colaboración, y el diferencial de América Latina, al menos en el tema de innovación financiera, sin duda creo yo que va a estar en cómo logramos llegar a ese 50%, 40% dependiendo del país. En el Ecuador, por ejemplo, el 50% de población no bancarizada, no incluida, bajando los costos, pero al mismo tiempo hacer que sea más accesible el sistema financiero a esas personas. Muy bien, Julio José Prado, es un gusto tenerlo con nosotros aquí en el set de NTN 24. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a José Manuel Acevedo, gracias por el paso en esta cobertura que hemos estado realizando en Miami, en Florida. Con esto llegamos al tiempo de una nueva pausa en la tarde de hoy. Continuamos con más en la tarde de hoy. A esta hora hablamos de las diferencias entre el régimen de Nicolás Maduro y El Salvador, luego de que el presidente Nayib Bukele ordenara la expulsión de los diplomáticos chavistas de su territorio el pasado fin de semana. Una medida que se concretó. Bukele escribía en su cuenta de Twitter el día de ayer: a esta hora, todos los representantes del régimen de Maduro han abandonado nuestro país. Me informan que sus maletas iban llenas de pasta de diente, jabón, desodorante y otras delicias que se encuentran por doquier en este país gobernado democráticamente por un pelele. Seguramente usted lo vio, pero recordemos la respuesta de Maduro al presidente de El Salvador. Da vergüenza ver cómo se desfigura, se derrite frente al imperialismo una persona que llegó a la presidencia de la República con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero la historia es la historia, y de la historia no te salvas, Bukele. Te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo, así de sencillo. El presidente Bukele no se quedó callado y respondió como suele hacerlo a través de su cuenta en Twitter, diciendo algunas verdades. Más respeto, señor Nicolás Maduro. Habla de un presidente electo democráticamente a diferencia suya. Contrario a usted, 9 de cada 10 personas aprueban mi gobierno. Y en El Salvador, sin estar sobre mares de petróleo, un rollo de papel higiénico no nos cuesta el salario de un mes. En nuestros estudios en Washington nos acompaña Héctor Chamis, profesor de la Universidad de Georgetown y columnista de Infobae y NTN 24. Héctor, bienvenido, buena tarde para ti. Hola, Idania, un gusto estar contigo. Igualmente para nosotros tenerte como cada martes. Ya tú en el estudio en Washington y nosotros en nuestro estudio de este lado. Héctor, Bukele, cuando anunciaba esta medida, hablaba de coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace. Y esto creo que es lo que ha demostrado al solicitar al personal diplomático que abandone El Salvador. Sí, y además con
ocurrencia porque Bukele es un líder diferente, hay que decirlo. En su discurso de Naciones Unidas hizo historia en septiembre durante la Asamblea General. Y hoy también, con 3 frases, dijo todo, yo diría, porque yo fui electo, usted no, la sociedad aprueba mi gestión, a diferencia suya, y además en El Salvador no hace falta un salario mensual para comprar lo básico, como es el caso de Venezuela. Y entonces eso tiene más impacto porque, claro, como lo llamó Pelele, además dice un país gobernado por un Pelele, tiene su ironía, su profunda ironía. Ahora, Héctor, el presidente electo de Guatemala, Yamatei, también anunció que al asumir el gobierno no tendrá relaciones con el régimen y reconocerá al gobierno de Juan Guaidó. ¿Es importante o son importantes estas posiciones en Centroamérica? Sí, son muy importantes. Centroamérica es una región siempre cambiante y se ha formado ahora un consenso detrás de Guaidó contra Maduro importante. Salvo Nicaragua, los demás países están en una posición parecida. Veremos qué pasa con Panamá, que está de alguna manera cambiando un poco su política exterior, pero dudo que sea una política exterior que vaya en dirección de apoyar a Maduro. Entonces, esperemos que estas palabras y estas decisiones sean consistentes con más acciones. Hace mucho tiempo que pedimos sanciones para los funcionarios del régimen, para sus familiares, por parte de países latinoamericanos. Panamá lo hizo en su momento, ningún otro. Esas serían acciones que le darían más fuerza aún a estas palabras y a estas decisiones de desconocer a Maduro, expulsar o enviar de regreso a Venezuela a los diplomáticos del régimen, y que próximamente seguro habrá diplomáticos que representen a la Asamblea Nacional. Entonces es auspicioso. Ahora, Héctor, ¿podemos esperar a esta coherencia de Nayib Bukele, por ejemplo, o estas palabras combinadas con acciones, como tú señalas, de la próxima reunión del Grupo de Lima, que es esta semana, reunión de cancilleres en Brasil? ¿Podemos esperar algo más concreto que un comunicado más? Veremos, no quiero adelantarme. Creo que además el Grupo de Lima pasa por un momento complicado como tal, en parte por la situación institucional de Perú mismo, después de aquel cierre de Parlamento y por parte del presidente Vizcarra. ¿Dónde va a residir el Grupo de Lima? Es una pregunta que me hago, si el Grupo de Lima va a seguir siendo de Lima o va a ser de otro lugar. ¿Qué es lo que va a pasar con Chile en esta situación de inestabilidad institucional que está pasando, donde hay, además de las protestas, incertidumbre en cuanto al camino a tomar, si habrá o no una asamblea constituyente, que es lo que parece ser va a ocurrir, cuál es la situación del presidente Piñera, que siendo Chile parte importante del Grupo de Lima. Entonces, yo creo que esta reunión es importante también para definir esas cuestiones, con Brasil como anfitrión y los demás países en territorio brasileño. Tal vez yo creo que el Grupo de Lima, más allá de comunicados o no, yo creo que el Grupo de Lima va a cambiar de residencia, probablemente. Ahora, es también la última reunión a la que asiste la Argentina del presidente Macri. En la próxima asumo que habrá un canciller o una canciller del presidente Alberto Fernández. Es decir, ¿esto también va a ser un cambio importante?
Va a ser un cambio importante. El presidente electo Fernández estuvo en México ayer y hoy. Hay señales claras de reorientación de la política exterior. No será ALBA, no será bolivarianismo puro, pero se acercará a las posiciones de México que se han distanciado del Grupo de Lima y que mantiene una supuesta neutralidad. En cuanta ocasión que puede, el presidente López Obrador dice ser neutral, lo cual es un sinsentido, como ya sabemos, pero yo intuyo que Alberto Fernández va a ir en esa dirección y en tal sentido tal vez Argentina no sea parte del Grupo de Lima a partir del 10 de diciembre, que es el momento de la toma de posesión del nuevo gobierno. ¿Cómo te imaginas este nuevo bloque? ¿O con quiénes te lo imaginas, además de Argentina y México? Fernández ha dicho, de todas maneras, que él se imagina para Venezuela una elección sin ningún proscrito, pero bueno, para pasar por una elección transparente, lo hemos comentado tú y yo, lo hacíamos la semana pasada en el foro de expresidentes que se llevó a cabo en la ciudad de Miami. Recuerdo que Aznar también lo decía, que para tener una elección transparente en Venezuela, pues Maduro no podía estar en el poder. Es tan simple como eso. Y no creo que ese sea el planteamiento que vaya a hacer Alberto Fernández. Yo lo dudo por varias razones. Por un lado, por acercarse a la posición de México. Por el otro lado, porque hay noticias de hoy desde Caracas en la que dicen que la Asamblea Nacional va a participar de la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Entonces hay ahí la posibilidad de una cohabitación firme y clara por parte de la Asamblea Nacional con el régimen, en cuyo caso sí, ello podría terminar en una elección organizada por el régimen. Hay varias noticias que son preocupantes desde Caracas en ese sentido. Entonces, la comunidad internacional, si la Asamblea Nacional termina cohabitando con el régimen, no tendrá mucho espacio de maniobra la comunidad internacional por su cuenta para distanciarse de eso. Yo creo que la estrategia de México ha sido siempre una posición equidistante del Grupo de Lima, más opositora al régimen, y el bolivarianismo, aliado al régimen, y eso le resulta atractivo a Alberto Fernández. Dicho sea de paso, no existe tal posición equidistante si ello se traduce en la continuidad de Maduro en el poder. Volviendo al Grupo de Lima, un comentario adicional que querría hacer es que probablemente Uruguay, con el nuevo gobierno de Lacalle, según indican todas las encuestas, que sería el vencedor de la segunda vuelta, de Daniel Lacalle Pou, se sume al Grupo de Lima. Entonces sería para el Grupo de Lima perder a Argentina, pero ganar a Uruguay. Ganar Uruguay. Equilibrar las fuerzas de alguna manera. Héctor, ¿qué te preocupa de lo que llega de Venezuela? Se dice, quiero compartir, ya que lo mencionas, que habría postulación para una comisión que estudie miembros para el Consejo Nacional Electoral. Pero esto no sería, es decir, asumir la oposición, el papel de nombrarlo para que no lo haga la Asamblea Constituyente. En parte sí, pero también ello debería tener la anuencia del régimen, y algunas informaciones dicen que eso fue parte del diálogo de Oslo y de Barbados, en cuyo caso el régimen se aseguraría el poder institucional que ha tenido hasta ahora, lo cual sería trágico. Eso parte de una premisa falsa, que a veces es una fantasía, que es que se le puede ganar al régimen una elección en estas condiciones.
Y bueno, esa fue la elección de mayo del 2018. Pero lo más preocupante sería que esto fuera parte de un acuerdo, porque entonces nos tienen que explicar de qué acuerdo estamos hablando cuando se dice, o se nos ha dicho hasta ahora, que lo que hubo en Oslo y en Barbados fue simplemente un acercamiento. ¿Cómo va a ser parte de qué acuerdo o de qué conversación en la que se llegó a esto que nadie sabe? Exacto, bueno, esas conversaciones tuvieron lugar en el hermetismo absoluto. En su momento lo conversamos, recuerdo, y ahora algunas de esas informaciones están saliendo a la luz. Eso es desafortunado, sin duda. También hay otro movimiento que me preocupa, ya que estamos con el tema, que es la supuesta renovación del Tribunal Supremo de Justicia legítimo que funciona en el exilio, cuyo presidente es Miguel Ángel Martín, que fue en su momento un tribunal nombrado por la Asamblea Nacional y que ahora estaría en un proceso de votar nuevos liderazgos, de cambiar algunos ministros, algunos magistrados de ese tribunal, y también allí habría intenciones de cambiar la composición de ese tribunal con funcionarios más cercanos a la cohabitación con el régimen, en cuyo caso me preocupa adicionalmente que el régimen podría recuperar control de las dos instancias institucionales que no tiene, que son el Tribunal Superior de Justicia legítimo, que funciona en el exilio, pero que existe y que se reúne y que emite opiniones y sentencias, y también de la Asamblea Nacional, porque si regresa el bloque del partido oficialista a la Asamblea Nacional, más el tercio de diputados opositores que no asisten a sesiones por estar perseguidos, presos, exiliados y demás, entonces eso le daría al régimen control también de la Asamblea Nacional. Y en ese caso el régimen volvería a tener control de todas las instituciones del Estado. Y eso sí sería muy grave en términos del potencial fin de la usurpación y de la redemocratización de Venezuela. Volvemos a estar en este punto donde nada pareciera estar claro, donde no se entiende qué es lo que está sucediendo, porque igual esta pregunta me la he hecho varias veces. ¿Cómo es que los diputados que se fueron de la Asamblea Nacional, pertenecientes al régimen, volvieron y se aceptó de una manera tranquila, normal? Es decir, y la Asamblea Constituyente sigue operando en paralelo y estamos en esta convivencia que no se entiende, por lo menos yo no la entiendo. Sí, y además la Asamblea Constituyente tiene un poder de veto de facto, porque la Asamblea Constituyente determina lo que acepta y no acepta en la propia conformación de la agenda del día de la Asamblea Nacional. Eso es, por supuesto, inusual, por decirlo menos, pero además es una maniobra por la cual poco a poco el régimen va recuperando espacios de poder dentro de las instituciones que no controlaba, instituciones que había perdido. La Asamblea Nacional, en función de aquella elección del año 2015, y el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, a partir de la decisión de la Asamblea Nacional en el 2017 de nombrar nuevos magistrados que a posteriori tuvieron que dejar Venezuela por la persecución del régimen. Entonces, eso sería definitivamente una estabilización de la dictadura y yo diría la terminación de la posibilidad de terminar con la usurpación, con el fin de la usurpación, que era el objetivo primordial a partir de la juramentación de Juan Guaidó. Otro tema que queda pendiente es si Juan Guaidó va a seguir y en cuyo caso no sería de acuerdo a la letra constitucional en su totalidad, porque o al menos en cuanto a los acuerdos formalizados por los partidos, y eso también es parte de esta ecuación complicada de definir cómo será 2020 en la política de Venezuela. Bueno, complicada es siempre la ecuación.
Creo que nunca hemos conversado, que no terminemos en esa exacta frase. Es una ecuación complicada. ¿Y cómo será la política en Venezuela en 2020? Bueno, no me atrevo a decirlo. Quizás en el programa que hagamos en diciembre nos atrevamos a imaginar cómo será. No quiero despedirte sin hacer referencia a una columna que escribías hace unos días atrás, en tu columna de opinión, que la titulaste Culiacán, el Estado y el futuro de América Latina, donde hablabas de la abdicación total del Estado, donde hacía referencia a lo que venía ocurriendo en México y a la entrega del hijo del Chapo Guzmán. Y cuando veo esta masacre de esta familia Levarón, que ocurrió el día de ayer en plena frontera, me pregunto, ¿no hay una abdicación diaria del Estado en México ante el crimen organizado? Sí, eso es lo grave de la abdicación o de la decisión del gobierno federal. Fue el propio presidente quien tomó esa decisión de dejar libre a un narcotraficante ya en custodia, como es el hijo de Chapo Guzmán. Porque es una señal muy mala, es una señal muy negativa, es una invitación constante al crimen organizado a tomar por asalto las instituciones del Estado. Como ya ha sucedido en muchos estados, en muchos espacios subnacionales, en Guerrero o en otros estados, y hoy ocurre este crimen horrible en Chihuahua. Entonces, por cierto que existen muchos antecedentes de captura del Estado por parte del narcotráfico, pero del Estado subnacional. No existen antecedentes de una captura del Estado nacional, del gobierno federal. Pero este es un mal signo, esta decisión del presidente, y la sociedad mexicana hoy está debatiendo este tema con tremenda preocupación, está en todos los medios, y le están exigiendo respuestas al presidente y le están exigiendo una posición más contundente para enfrentar al narcotráfico. Héctor, como siempre, un gusto tenerte con nosotros en el programa. Un gusto para mí. Hasta siempre. Buena tarde. Héctor Chamiz en nuestros estudios en Washington. Retomando Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó se reunió con el secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios. Guaidó explicó que durante el encuentro fue evaluada la necesidad de recibir ayuda humanitaria. Luis Laya tiene el informe en la sede del Parlamento venezolano. Luis. Hola, buenas tardes. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió la mañana de este martes con el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, quien está de visita en el país. Durante este encuentro habría expresado su preocupación sobre la crisis humanitaria que vive en Venezuela y la falta de acción por parte del régimen de Nicolás Maduro para solventarla. También habrían trabajado sobre cómo hacer ingresar ayuda humanitaria a Venezuela. Muchas preocupaciones y ver cómo se implementan parte de la ayuda. Que aquí es lo delicado de esto. El régimen no termina de registrar a las ONGs, niega en parte la emergencia, aunque recibe nada más y nada menos que a la máxima autoridad en caso de emergencia humanitaria en el mundo. Hay preocupación por cómo se ha afrontado la emergencia humanitaria en Venezuela. Así lo aseguró Juan Guaidó tras reunirse con Mark Andrew Lowcock, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU. Es parte de lo conversado, es que mira, no alcanza con lo que se levante. Con lo que manejó la ONU todo el año, no alcanza ni siquiera para el 3 o 7% de la emergencia producto de la dimensión de la crisis, porque recordemos que además no son los 7 millones de emergencias humanitarias en Venezuela, son los refugiados, que son los campamentos de refugiados en cada uno de los países vecinos. Explicaron que la preocupación también pasa por vislumbrar una salida pacífica en el país. Ante esto, el Parlamento Nacional aprobó este martes una comisión preliminar de 11 diputados para evaluar postulaciones de cara a la renovación del poder electoral. La bancada madurista se sumó a esta comisión en la que tendrán 4 miembros. Ojalá que tu jefe, Nicolás Maduro, le haya dado la orden de hablarle claro al país y no jugarle más sucio. También han solicitado a la constituyente que verifique el cumplimiento legal del proceso. Incluso amenazan con que si no se dan los pasos que ellos exigen, la ANC o el TSJ madurista podrían designar a los rectores. A los efectos de guardar celoso cumplimiento de lo establecido en nuestra Constitución para la selección de los miembros del Poder Electoral.
Ante esto, Guaidó reiteró que no caerán en ese juego. Incluso la comunidad internacional ha dicho que no aceptará una elección que no sea presidencial. Recientemente lo expresó la Unión Europea. Es el mismo esquema que utilizaron para el 20 de mayo del 2018. El mismo esquema. Con el reconocimiento implícito de que ese CNE no funcionó, de que con eso no se lo va a reconocer nadie, de que están en emergencia política ellos, de que nadie los quiere prestar un centavo porque no tienen confianza en ese régimen usurpador. Además, durante la sesión del Parlamento han reiterado desde el gobierno interino de Juan Guaidó que de realizarse unas elecciones en el año 2020, además de las parlamentarias que están previstas en la Constitución, deben hacerse unas presidenciales. Han señalado que no puede haber un cambio de ruta y que toda solución a la crisis pasa por un cambio de gobierno. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Ayer el diputado a la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, cumplió 2 años en la Embajada de Chile, en Caracas, en calidad de huésped. El parlamentario tomó esa decisión, recordemos, luego de que el régimen de Nicolás Maduro ordenara su captura por liberar o liderar las protestas del año 2017. Sus familiares y compañeros de partido señalan que pese al encierro sigue trabajando arduamente para buscar la libertad del país. Hace un año, en una fecha similar a esta, le daba yo la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Freddy Guevara, padre del diputado por el Partido Voluntad Popular, Freddy Guevara. Un año más, 2 años ya. Uno quisiera poder celebrar la libertad y no tener que conmemorar un año más de pérdida de la misma. ¿No es frustrante? Claro que sí es frustrante esta situación, pero como te decía, uno tiene que comenzar por dar gracias, ¿no? Yo creo que hay que dar gracias primero porque Freddy está sano, Freddy está de buen ánimo, Freddy sigue en la lucha, él está activo en la lucha y yo creo que eso hay que agradecerlo en primer lugar y luego, por supuesto, denunciar el atropello, la violación de los derechos humanos que está sufriendo Freddy. Y que lo más grave de esto es que Freddy fue el inicio de la escalada. O sea, Freddy fue el primero de los diputados. Y hoy en día tenemos 35 diputados perseguidos o amenazados o en el exilio. Uno secuestrado, que es Juan Requesén. 2 estuvieron secuestrados también y recientemente los liberaron. Tenemos 24 diputados en el exilio, tenemos 4 circuitos electorales que no tienen representación. El caso de Freddy. Freddy es diputado por el circuito de Baruta, Chacao de Latillo. Y su suplente, que es Juan Andrés Mejía, también está perseguido y ahora está en el exilio. ¿Qué quiere decir eso? Que el circuito de Baruta, Chacao de Latillo, que es uno de los circuitos de más alta población en Caracas, no tiene representación en el Parlamento. Entonces, yo creo que lo grave de esta situación es que es como que se ha permitido, ¿no? Ah, mira, comenzó con Freddy, ya vamos por 35 diputados, ¿y qué más viene? Entonces, yo creo que la llamada es a la atención de que ya va, espérate, mira, tenemos que hacer una reflexión y no permitir que esto siga sucediendo. Esto puede seguir más allá. Puede ser cosas tan graves como los 2 asesinatos que hemos tenido de 2 dirigentes políticos, uno de BP y uno de Primero Justicia. Entonces, ¿hasta cuándo puede seguir esta escalada de violencia del régimen del presidente Maduro, del usurpador Maduro? Yo creo que el mensaje que quiere dar Freddy con su permanencia en la embajada es que hay que seguir luchando. Freddy sigue en la embajada para estar en Venezuela, para mantenerse en contacto. Pero señor Guevara, cuando usted señala a Freddy fue el primero y quizás hemos permitido o se ha permitido que hoy sean ya 35 diputados, ¿quiénes lo han permitido? Yo creo que en parte nosotros mismos, yo digo que nosotros los venezolanos, porque por menos cosas suceden protestas tan fuertes como en Chile, como en Ecuador, como en Perú, por menos cosas de lo que han pasado en Venezuela. Y los venezolanos
Bueno, por la cuarta parte de lo que ha pasado en Venezuela ha caído gobierno. Tal vez un poco más violenta, pero a la diferencia de que las protestas en Chile, en Ecuador, en Perú, son con un gobierno democrático donde se respetan los derechos. Claro. Entonces, las protestas en Venezuela, y eso hay que hacerlo ver, o sea, no se respetan los derechos. Pues entonces, esas protestas que comenzaron y por la cual justamente están acusando a Freddy, porque a Freddy lo están acusando por las protestas que se hicieron en mayo y julio del año 2017. Por esas protestas, ¿verdad?, están acusando a Freddy de liderizar las protestas del año 2017. Y en el mes de noviembre, el TSJ ilegítimo dicta una sentencia violando su inmunidad parlamentaria. Claro. Y lo peor de todo es que la Asamblea Nacional Constituyente es que autoriza el enjuiciamiento. O sea, unas cuestiones que tú dices, hace rato tú lo mencionaste, las cosas absurdas que pasan en Venezuela, y esto es, o sea, ¿cómo permití que la Asamblea Constituyente le quite la inmunidad parlamentaria y ahora los parlamentarios del PSV se incorporan y reconocen entonces el Parlamento? O sea, ahora ellos reconocen el Parlamento. Pero en paralelo sigue funcionando una Asamblea Constituyente que no tiene ningún sentido. Sí. ¿Por qué lo permitimos? ¿Qué nos falta? ¿Qué le falta a los venezolanos? Mira, hay un tuit que puso el presidente Bukele en relación a todo lo que pasó este fin de semana, pero yo quiero compartirlo porque yo creo que es algo de lo que falta, ¿no? Decía el presidente de El Salvador: solo espero que los 32 millones de venezolanos se cansen algún día de un régimen que tiene al país con más riqueza per cápita de América Latina sumido en la miseria. Ustedes tienen el poder de cambiar cuando ustedes quieran, solo tienen que unirse y hacerlo. ¿Es tan difícil lograr la unidad que lleve a Venezuela de nuevo a la libertad? Pero es que yo creo que ahí voy a defender a mis paisanos en Venezuela. Es que realmente esto es una guerra muy diferente a la que libran los chilenos. Asimétrica. Una guerra asimétrica, los ecuatorianos. O sea, nosotros tenemos aquí 20 años de intromisión de cubanos dirigiendo esto, el G2. Tenemos la guerrilla colombiana metida aquí. Tenemos el terrorismo internacional metido aquí. O sea, esto es un Estado terrorista, narcoterrorista, tenemos los narcotraficantes. Entonces, estamos luchando realmente contra... Ojalá pudiéramos luchar, tan bueno que fue luchar en Argentina y poder sacar a Macri, y salió la Cristina Kirchner, entró Macri y ahora sale Macri. Y eso es lo que uno espera en un proceso democrático. Pero es que resulta que en Venezuela no es así. En Venezuela no hay un proceso democrático normal y corriente. Pues. Yo creo que lo bueno de esto es que la comunidad internacional tarde, pero se dio cuenta. ¿Okay? La comunidad internacional se dio cuenta que este no es un proceso democrático, que este no es un gobierno normal, que este es un narcorrégimen que aprisiona y que viola los derechos humanos, y que por lo tanto, lo que pasa es que esas victorias tempranas, esos logros que hemos visto son muy pequeños, ¿verdad? Y entonces los venezolanos se desesperan. Pínchale, pero lo que hemos logrado... Bueno, si uno no se desespera en 20 años, ¿cuánto tiempo más tiene que pasar para desesperarse? Bueno, pero Frei, cuando yo le digo eso, pues a veces a Frei, él me dice, ya va, espérate, que no son 20 años, me dice, donde realmente nosotros estamos y hemos tenido, son del 2015 para acá. ¿No se desespera Freddy en alguna oportunidad, en algún momento? 2 años encerrado en una embajada, no me diga que no se desespera. ¿Se desespera usted? Me desespero yo, pero fíjate, lo pasa lo contrario. Yo cuando salgo, claro, yo estoy en el contacto en la calle, la gente me pregunta, se desespera, entonces yo voy y hablo con él, y me sucede lo contrario, él me tranquiliza. Y él me dice algo que es muy cierto, dice, papá, si yo no creyera que esto fuera a cambiar pronto, ¿tú crees que yo seguiría aquí? Entonces, eso me tranquiliza, ¿no? O sea, él efectivamente está activo, está en contacto, habla con Guaidó, habla con Leopoldo, habla con sus compañeros diputados, habla con el partido. Él decidió agarrar esa trinchera de lucha para estar en contacto allá en Venezuela. Entonces, él más bien me tranquiliza, ¿no? Él me tranquiliza y él transmite ese ánimo, y él quiere transmitir ese ánimo de que hay que seguir luchando en Venezuela.
Hay diputados que están fuera y que están haciendo una labor extraordinaria, porque la lucha es de los dos lados, es desde adentro y desde afuera. Es de todos los lados. Entonces, pero la lucha de adentro tiene que ser con más fuerza. ¿Cómo ha cambiado su hijo en 2 años? Es decir, hace 2 años ingresó en la Embajada de Chile en Caracas, Freddy Guevara. No es fácil el proceso que ha tenido que vivir. ¿Cuánto ha cambiado? ¿En qué ha cambiado? Yo creo que en madurez, por supuesto. O sea, se ha permitido realmente, lee mucho, que le ha permitido realmente investigar en profundidad lo que está haciendo. Freddy es un apasionado de la lectura. Yo creo que esa es una de las formas de pasar su secuestro ahí en la embajada o su privación de la libertad, pues. Porque realmente el derecho fundamental que le están violando a Freddy es la privación de su libertad, pues. Y ¿cómo lo pasa él? Bueno, realmente lee mucho, trabaja mucho. La forma es mantenerse activo, pues. Yo creo que, y eso se ¿Cómo es un día en la vida de su hijo? Él ha agarrado una rutina que me parece que es bien saludable. Él en la mañana hace ejercicio, se levanta, hace ejercicio, tiene reuniones todos los días, como más o menos de las 9 hasta las 5 de la tarde, ¿ok? Reuniones de todos los tipos, o sea, reuniones con diputados, con compañeros del partido, con gente de la sociedad civil, con rectores, es muy activa la reunión. Y en la tarde vuelve a hacer ejercicio. Entonces, hace ejercicio y lee. O sea, esa es la rutina diaria de Freddy. Ejercicios, claro. reuniones. ¿No siente usted en algún momento que el tiempo le pasa? Yo claro que sí. O sea, como padre, por supuesto que me preocupa que pierda 2 años de su vida ahí encerrado. O sea, yo creo que esa es la mayor angustia que podemos tener nosotros como padres, pues. O sea, y más cuando entonces uno los ve con sus compañeros, pues, con sus amigos de la universidad, amigos de la escuela. Freddy tenía una banda, Freddy le gusta la música. Bueno, a veces en la embajada, a veces toca guitarra y con eso se distrae. Eso es bueno porque menos mal que por lo menos tiene ese don por lo menos de tocar y desestresarse por ahí. Pero entonces, claro, entonces tú ves al resto de sus amigos fuera del país, lamentablemente. Claro. Fuera del país, bueno, pero teniendo una vida como un muchacho normal, pues. Un muchacho que van a la discoteca, que salen a la playa, que salen a las fiestas. Entonces, eso como padre nos causa una angustia, pues, por supuesto. Yo quisiera que mi hijo no estuviera ahí. Pero con el favor de Dios, yo creo que realmente es el último año. O sea, yo creo que sí, y este es el último año. ¿Tiene fe? Tengo fe. ¿Y fuerza? Y fuerza, y mucha fuerza. Porque hay que tener fuerza realmente para soportarlo. Porque la fuerza no es solamente por ver a Freddy ahí, ¿no? Sí. Sino ver, a veces yo me desespero más por lo que dicen afuera, por los ataques que hay contra todos esos muchachos, que sacrifican su libertad, que luchan, que siguen allá en Venezuela, que están amenazados todos, ya van 35, pero todos. Es más, el 50% de los diputados han recibido amenazas y siguen allá luchando por Venezuela. Entonces, me desespera más oír a la gente quejándose de lo que hacen los diputados, que no han hecho nada, porque esa es la palabra, no es que no han hecho nada por sacar... pero es que la magnitud del enemigo que tenemos, hay que entenderlo, pues. Hace 2 días, entre las condiciones de Facebook que pueden agradarme, está el que le devuelva a uno una fotografía de hace 2 o 3 años atrás. Y justo me devolvió una fotografía donde estaba Lilian Tintori y Antonieta Mendoza en una vigilia hace 3 años, cuando Leopoldo estaba preso en Ramo Verde. Y la posteé en el Twitter. Y recuerdo que escribí algo similar a veces se nos olvida lo que todos hemos sufrido a lo largo de este proceso. Y es cierto, el olvido nos hace pensar
es que no se ha hecho nada. ¿Cuánta vida se ha dejado a lo largo de estos años? Es mucha. Sí, es mucho, es mucho. ¿Cuántas familias se han desintegrado a lo largo de estos años? Todos. O sea, mi familia está desintegrada por completo. O sea yo tengo... mi mamá está en los Estados Unidos, tengo los nietos en Canadá, tengo a Freddy en la embajada. O sea, esto es una... Así como estoy yo, está... Y es que yo creo que no hay un venezolano que no tenga un familiar fuera de Venezuela. El 16 se ha hecho una convocatoria, se está haciendo una convocatoria para salir a la calle. ¿Qué le pide usted a la gente que acusa cansancio, que no responde, que no sé, que quizás perdió la esperanza? Hay que seguir en la calle. ¿Qué hacer? Oye, yo lo que pidiera realmente es un poco de solidaridad hacia esos muchachos que han dado su vida. O sea, esos muchachos que han dado la vida. Está Pipo, recientemente asesinado por el régimen. Ahí está... Quítalo de Pedro Carreño. Mucha gente que ha sido asesinada. Ahí está Requesén, preso todavía, secuestrado por el gobierno. Oye, yo creo que por solidaridad a todos esos muchachos que han dado la vida, que han dado su libertad, por ello hay que respaldarlo. O sea, yo creo que hay que salir a la calle, porque es que la lucha es desigual. La lucha es muy desigual. O sea, tenemos, oye, un enemigo que tiene una fuerza, pero solamente, como decía el presidente de El Salvador, unidos podemos sacarlo. Y lo que le pido a mis compatriotas venezolanos es que nos unamos. O sea, que oye, pongamos un poquito las diferencias afuera y luchemos por esos muchachos, por esos jóvenes que han dado su vida, que siguen dando su vida, que arriesgan su libertad por salir de este régimen. Entonces, el 16 de noviembre, oye, vamos a darle un chance a la paz. Como decía la canción, vamos a darle un chance a los muchachos, vamos a darle un chance al diputado Juan Guaidó, al presidente legítimo de Venezuela, al presidente encargado, para, oye, que sea ese mensaje diciéndole, estamos contigo. Oye, Freddy, estamos contigo, no te olvidamos, seguimos ahí. Juan Requesén, no te olvidamos, seguimos ahí. Todos esos diputados que están en el exilio, Gaby Arellano, Winston Flores, hasta el mismo diputado Germán Ferrer, que por cierto, este jueves hay una rueda de prensa de los diputados en el exilio para denunciar la violación de los derechos humanos. Bueno, es simplemente también un mensaje a la comunidad internacional de decir aquí estamos, aquí seguimos con los mismos deseos de libertad. Señor Guevara, gracias por estar aquí. Yo también espero que sea el último año y que no tengamos que encontrarnos el año siguiente. La próxima franela que voy a traer es de... No sé, será de los Beatles. No, será de Freddy en libertad. Será de Freddy el día que salga de la embajada. Sí, señor. Muchas gracias, Idania. Muchas gracias a todos. Oye, no lo dejemos solo. O sea, allá hay mucha gente que está luchando. Gracias por estar aquí. Rápidamente, comerciales, ya regresamos. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro por violación a los derechos humanos. Las 5 personas ahora sancionadas son Remigio Ceballos, almirante de la Armada venezolana, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Bolivariana. Néstor Blanco, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Pedro Carreño, diputado de la Asamblea Constituyente Madurista, José Adelino Ornella, secretario general del Consejo de la Defensa Nacional, y Carlos Alberto Calderón, alto funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en el SEBIN. Quiero referirme a uno de ellos, al que tienen en pantalla, precisamente, a Pedro Carreño, no el anterior. Son sancionados por el Departamento del Tesoro. El diputado Pedro Carreño, un personaje icónico de la revolución, ha dado de qué hablar en muchas oportunidades. Voy a refrescar la memoria y vamos a compartir 2 momentos particulares, 2 análisis de una coyuntura que hizo en cada momento. Uno de ellos se hizo famoso porque refiere a DirecTV, a la cablera, y cómo nos grababan en Venezuela a través de DirecTV. Y otro tenía que ver con el socialismo y el capitalismo. Veamos el primero. ¿Quién graba en este país? Resulta ser
que aquí nos instalaron en toda Venezuela un sistema bidireccional de televisión por cable que se llama DirecTV, donde tenemos un video metido todos en nuestra casa. Este tenía que ver con DirecTV. El segundo refiere el sistema capitalista y cómo el socialismo es mejor. Pero escuchen lo que preguntaba una periodista, una reportera, cuando él decía esto. El único camino a la justicia es el socialismo, no es el capitalismo, no es ese canibalismo que se quiere implementar en el Estado. Pero no es contradictorio hablar de capitalismo cuando usted tiene una corbata de Louis Vuitton, unos zapatos. Yo no sé claro que no es contradictorio, porque yo quisiera que Venezuela produjera todo eso y entonces yo comprar todo lo que se produzca aquí y no tener que importar el 95% de los rubros que consumimos. Ese es Pedro Carreño, uno de los sancionados por Estados Unidos. Los zapatos son Ferragamo. No se escuchaban bien, pero fue un momento muy particular. Última pausa en la tarde. Ya volvemos. Llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, en Instagram y sobre todo, no olviden que estas y otras noticias usted las puede encontrar en nuestra página web en ntn24.com. Les espero mañana, como siempre, para debatir, analizar, compartir la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.